Martasat, queridos corazones que vibran en luz y amor, te saluda María Los Ángeles del canal Vibrando con Amor. Y hoy tenemos otra hermosa parábola, David el Indio. Es una historia sobre un indio que vivía en una maravillosa isla, con todo lo que necesitaba, pero cuya curiosidad por saber más sobre lo que lo rodeaba le separó del resto. Y dice así: había un indio llamado David que vivía en una isla, y para aquellos de ustedes que deseen saber más de por qué un indio fue llamado David, tendrían que analizarlo más tarde. Una risa cósmica. La isla en la que vivía David era buena y en ella reinaba la abundancia. David era del linaje de la realeza de la isla, pues su abuelo era el jefe. David llevaba una vida exquisita en la isla. Había en ella abundancia de alimento y eran muchas cosas que crecían y que se podían comer. El pueblo y la tribu de David vivían bien durante muchos años. Ahora la isla se hallaba rodeada de un extraño fenómeno, pues había un gran banco de niebla muy espeso que la rodeaba a 5 kilómetros de la costa. Esta niebla rodeaba completamente la isla y puesto que la niebla nunca se acercaba a la costa, el tiempo en la isla era generalmente soleado y claro. La niebla se mantenía siempre a la misma distancia, año tras año, como una señal amenazadora, y nunca nadie había podido ver más allá de ella. David creció con esa niebla y quienes vivían en el pueblo la habían experimentado generación tras generación. David creció, no la comprendían, pero la temían, puesto que de vez en cuando algún habitante del pueblo iba al banco de la niebla y nunca regresaba. David recordaba que cuando era muchacho, un anciano de la tribu que tenía cercana la muerte decidió meterse en su canoa y dirigirse hacia la niebla. Se contaban muchas historias acerca de lo que ocurría si uno se dirigía hacia la niebla, y la mayoría de ellas se contaban por la noche a la luz de las hogueras. A los habitantes del pueblo se les enseñó que si alguien decidía dirigirse hacia la niebla, el resto debería meterse en sus casas, en sus poblados y no mirar. Ven, había un gran temor por esa niebla, pero David, al ser de la realeza, pudo observar estos acontecimientos con los ancianos cuando era un niño y más tarde de muchacho adolescente. Pero el único acontecimiento que recordaba verdaderamente era del anciano yendo hacia el blanco de la niebla. Lo vio tomar su remo y deslizar la canoa suavemente hacia la niebla, y tal como lo esperaba, no regresó nunca. Tal como habían dicho los ancianos, nadie que se aventura por el banco de la niebla regresa, que el anciano desapareciera en ella, a la espera de que sucediera aquello que había dicho que pasaría. A menudo escuchaban un gigantesco ruido, un ruido terrible que provocaba el terror en sus corazones, un rugido apagado que no podían comprender. David recordaría cómo sonaba durante el resto de su vida. ¿Quién sabe lo que podía ser? Quizá un monstruo que se encontraba en el otro lado del banco de la niebla. Quizás el sonido de un torbellino o una cascada gigante que se cobraba la vida de aquellos que se aventuraban a cruzar. Parece pues extraño que David a sus 34 años tomara la decisión que tomó, pero se sintió atraído por la niebla. Tuvo la sensación de que había algo más en su vida que se estaba perdiendo. Quizás era una verdad que había permanecido dormida durante años. Tal vez la niebla fue la respuesta. De verdad que nadie había regresado, pero eso no significaba que hubiera muerto. Entonces David marchó valerosamente sin decir nada a los ancianos ni a los habitantes del pueblo para ver qué había al otro lado del banco de la niebla.
Subió a su canoa lentamente, realizó una ceremonia por lo que disponía a hacer. Dio gracias a Dios por su vida y por la revelación de lo que viniera. Sabía que al margen de lo que aconteciera a él, tendría al menos el conocimiento, y eso era lo que impulsaba a hacerlo. Así pues, David remó silenciosamente y suavemente hacia el banco de la niebla. Nadie lo vio, pues no anunció que iba a hacerlo. Pronto se encontró en las cercanías del banco de la niebla y se iba acercando cada vez más. David notó una cosa extraña. Nunca nadie había estado a propósito tan cerca del banco como para observar algo así. Pero parecía atraerlo hacia ella. Empezó a dominarlo el temor ante este sorprendente hecho. David ya no necesitaba su remo, así que lo dejó dentro de la canoa. La canoa desapareció en la niebla con él en ella. Todo se hizo más y más oscuro. Entonces David empezó a considerar lo que había hecho. Soy un hombre joven, les he fallado a mis mayores, pues soy el linaje real, y decidió hacer una locura. David sentía ahora miedo, y el temor descendió sobre él como un manto de la muerte. La negrura empezó a penetrar en su cerebro y se estremeció de frío y de emoción, mientras la canoa se deslizaba suavemente hacia adelante. David permaneció en el banco de la niebla durante horas y parecía que no tendría fin. Se acobardó en su canoa, pues supuso que había cometido un error. ¿Y si nada cambia nunca?, se dijo a sí mismo. ¿Y si solo estoy aquí por toda la eternidad y muero de hambre en esta canoa? David tuvo de pronto una visión atemorizante en la que todos los que habían ido antes que él se encontraban ahora flotando en su canoa eternamente, yendo en círculo alrededor de la isla como esqueletos en la oscura niebla. ¿Podría ver al anciano de años atrás? ¿Podría cambiar algo alguna vez? ¿O dónde estaba la verdad que busco?, gritó David en voz alta en la niebla. Entonces ocurrió. David salió al otro lado del banco de la niebla. Se quedó asombrado de lo que vio. Delante de él había un continente entero, claro, lleno de gente y de pueblos, hasta donde alcanzaba a ver. Pudo ver humo saliendo de sus chimeneas y escuchó tocar en las playas. Había vigías apostados a lo largo del banco de la niebla, que lo vieron inmediatamente. Al verlo acercarse, hicieron sonar cuernos como celebración para hacer saber a los que estaban en la costa que otro valiente había cruzado la niebla. Entonces David escuchó un clamor gigantesco procedente de la tierra, un clamor de celebración, un clamor de honor. Le rodearon con sus canoas y le arrojaron flores. Al llegar a la playa se acercaron, lo cogieron y lo pusieron sobre sus hombros y celebraron su llegada a través de la niebla. Ese día David, el real, empezó una nueva y próspera vida. Postdata del autor. Ya sé de qué habla esta parábola. Sobre la muerte, ¿verdad? No, no es así. Esta parábola habla de la llegada de la nueva energía, incluso sobre la ascensión. También habla sobre estar satisfechos con nuestro pequeño grupo y no aventurarlos nunca a salir de él debido a la niebla de la falta de familiaridad. Habla de lo que tienen adelante de ustedes si desean andar el camino, porque adelante de ustedes hay un banco de niebla que a veces es su miedo y otras veces es su naturaleza no cambiante. Cada tipo de niebla es un reflejo diferente y una lección para cada persona en distintos grados. ¿Qué es lo que más le da miedo? Para algunos de ustedes el miedo es tener éxito, el miedo a encontrar el camino en su camino contratado, el miedo a la abundancia. Quizás es el miedo a la iluminación en sí, quizás el miedo al cambio. Les animamos a cruzar ese miedo con la cabeza alta,
sea lo que sea, ansiedad le produce, y sepan que su lección de vida deben afrontarlo en primer lugar con valentía, sabiendo que es una simple fachada. El miedo es el banco de la niebla de la parábola. En el otro lado está la celebración, pero entrar en él a veces crea un periodo de oscuridad, un tiempo de transición que les permitirá adaptarse a lo que llega. Los que les rodean les pondrán sobre aviso y les dirán que no es para ustedes, pero una parte de ustedes sabe la verdad. Algunos de ustedes buscarán para sí mismos. ¿Por qué nos ofrece Crayon una parábola de este tipo? Para ejemplificar nuestra responsabilidad en esta nueva era. Este es el tiempo de la capacitación, de la responsabilidad por la energía entera del planeta, y es la hora de que ustedes reconozcan su camino. Es el momento de mirar a sus adversarios a los ojos y decir, les reconozco, sé quién es y elijo deshacerme de su energía. Es aquí donde pasan las pruebas y donde se elevan las vibraciones del planeta, porque no hay lugar más dulce para ustedes en este planeta que reconocer quiénes son, porque todas las cosas que producen dolor ahora pueden ser cambiadas mediante la intención de hacerlo. Es una hermosa parábola, sin duda, ¿verdad? A veces los miedos no nos dejan ver más allá, pero tenemos que ser capaces de afrontarlo. Y si realmente queremos saber qué es lo que hay más allá de esa niebla de miedo, es ir hacia adelante, tomar nuestra responsabilidad y ser los seres que el planeta necesita que seamos, a lo que venimos a hacer, ¿verdad? Bueno, espero que esta parábola le ayude a reflexionar y que seamos como David, que aunque tengamos miedo, agarremos nuestra canoa, nuestra vida, ¿verdad? Y nos pongamos rumbo a esa nueva, a descubrir lo que hay más allá, ¿verdad? Bueno, espero que les haya encantado mucho como a mí y que se aventuren a cruzar la niebla. Y bueno, y si esta parábola te encantó, esta historia, compártela con gente que esté así como nosotros, que aunque estemos con miedo, lo hacemos, nos aventuramos y damos un paso hacia adelante, ¿verdad? Ayudas a esas personas a ver que no están solas. Y nada, solo podemos decir gracias por estar, por compartir este espacio con nosotras. Anasha. Y sigue adelante siempre. Anasha.